Amigos y amigas de Compartiendo Fe, es un gusto el coincidir nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio de la Arquidiócesis de Hermosillo, la Comisión para la Pastoral de la Comunicación y el Secretariado de Comunicaciones. El equipo de producción de este espacio, estamos listos para llevarles una nueva charla, un nuevo diálogo que tenemos con nuestro invitado acerca de otro tema interesante que sin duda nos ayudará a hacernos conscientes de nuestra fe para vivirla y en ello alcanzar vida plena, vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a que se quede con nosotros en estos momentos. Iniciamos. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza. Para esta ocasión con nuestro invitado estaremos hablando del tema la culpa, el miedo y la imagen de Dios. Vamos a ver de qué manera estos tres elementos tienen relación mutuamente incluyente entre ellos, tomando en cuenta la naturaleza humana y la presencia de Dios en nuestras vidas. Para ello nos acompaña en esta ocasión el Padre Fidel Alejandro Munguía Ruiz, el Padre Fidel Munguía. Él es formador en el Seminario de Hermosillo en clases de espiritualidad y afectividad. Es también director y confesor espiritual. Cuenta con formación en los temas de discernimiento y acompañamiento espiritual, así como en animación vocacional. Padre Fidel, nuevamente un gusto el coincidir con usted ahora en este espacio. Gracias, Ale, una vez más, qué gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted por atenderle y estar aquí con nosotros, y sabemos que el tema da por mucho. Vamos a ver si en estos 45 minutos podemos hacer algo para dejar muy puntual el contenido y que sea de provecho para quienes nos ven. Haremos el esfuerzo y con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a iniciar y vamos a entrar así que de lleno con la pregunta, bueno, más bien el comentario o el punto. La naturaleza dual de Dios. Hay un solo y único Dios, ¿verdad? Claro. Tres personas distintas, nos dice el catecismo de la iglesia, pero destacamos que en él, en Dios, encontramos un perfil de un Dios como Padre, pero también de un Dios como juez. Es una crisis que en algunas personas puede representar una situación un tanto difícil de procesar. O es padre, o es juez, o es ambos, o es primero juez y luego es padre. ¿Qué prevalece? ¿No? ¿Qué prevalece en esa naturaleza dual de Dios? Dios de amor paternal que cuida a sus hijos. Hablemos de esa primera faceta de Dios como Padre. Sí, quisiera quizá como elemento previo citar lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, la concentramos en una experiencia vital que es la fe, por supuesto, ¿no? La fe es una experiencia de relación, pues con un elemento real, en este caso con la divinidad, es decir, con alguien que existe. Y de esa relación fundante deriva la imagen que nosotros vamos teniendo, que si bien esa imagen dual ha acompañado durante muchos años la vida de la iglesia, por decirlo de los creyentes, creo que es importante en justicia hablar sobre una precisión respecto de lo que realmente sí es Dios, porque el riesgo es decir más de lo que no es Dios que lo que realmente es, ¿no? Sí. Y creo que la persona de Jesucristo ante el reciente acontecimiento de la encarnación, ¿no?, que celebramos días y semanas atrás, nos recordaba ese intercambio maravilloso de dones. Es decir, que lo eterno condesciende hacia lo humano para quedarse. Y en la persona de Jesucristo se nos abre el acceso a lo que es lo divino, lo eterno, pero haciéndose uno como nosotros. Y desde ese momento, pues el ser humano queda capacitado, pudiéramos decir, para conocer lo que es Dios en la persona de Jesucristo como su modelo. Y nosotros sabemos que por la revelación bíblica, en la persona de Jesucristo se hace patente, evidente, el rostro misericordioso de Dios, que es Padre, pero que también convive con esa realidad de lo que Dios sí es, una percepción de lo que es la justicia. Habría que precisarlo, porque ustedes lo saben que muchos de los textos bíblicos están en función de grandes aprendizajes y enseñanzas de un pueblo que fue reconociendo a Dios presente en su decurso, en la historia, ¿no? Claro, por supuesto, así es. Dios de amor paternal que cuida a sus hijos. Obviamente, este es el sentido pues más lógico que tendríamos. Si Dios es Padre y yo soy su hijo, pues Él me cuida, ¿no? Sí. Y me cuida inclusive conduciendo mi vida a veces, aunque yo no sea del todo consciente de hacia dónde me lleva, pero me dejo conducir por Él porque confío en Él, ¿verdad? Dios como juez de sus hijos, porque sí nos cuida, pero también es un Dios que juzga en razón de nuestras conductas, y lo hace porque nos ama. Claro, y hay que entender mucho eso de la justicia, ¿no?
Si ustedes lo recuerdan, el texto del Evangelio de Mateo, en el relato del bautismo que celebrábamos la semana pasada, habla el texto sobre que Jesús va con Juan al Jordán para cumplir, dice el texto, toda justicia. Así. Y ahí es un término muy interesante que desde el hebreo nos ayuda a entender no un rasgo indudablemente punitivo del castigo. Jesús se hace bautizar por Juan, su primo, pero Juan se sorprende de que venga Jesús al punto de decirle, soy yo el que tiene que dejarse bautizar por ti. Y lo insiste el texto de Mateo diciendo que se tiene que bautizar para cumplir toda justicia. Las traducciones hablan, la que escuchamos en la liturgia, dice, para hacer todo lo que Dios quiere. Justicia tiene que ver con eso, curiosamente, con hacer todo lo que Dios quiere, entendiendo que si el creyente reconocemos cuál es el lugar, o más bien, cuál es el fin para el cual fuimos creados, haremos lo que Dios quiere. Es decir, no radica solamente en hechos datados desde un aspecto moral. Porque lo que se sorprende Juan es que, porque el que es santo, el que no tenía necesidad de hacer evidente su pecado, porque Jesús no tendría necesidad de ser bautizado, pero ¿qué es ese signo? Que él tiene una solidaridad para entender que la verdadera justicia radica en acoger al pecador. Sí. Eso es. Entonces, yo entiendo que Dios es un Padre justo cuando quiere que yo realice el fin para el cual he sido creado, ¿no? Y la justicia radica en eso. Lo entenderá Juan a través de toda su misión como precursor. Él prepara el camino para aquel que hace evidente ese rostro misericordioso, obviamente en su ministerio y en sus palabras, revelados en la persona de Jesucristo. Por supuesto. Y en ese rol de juez, ciertamente, y hablamos de acciones, como usted dice, más allá de lo moral, es básicamente cómo Dios nos interpela a través de su palabra o la conciencia que por la fe nos viene de recordarnos, hey, has sido creado para esto. Estás haciendo lo que Dios sí, y ha estás pensado viviendo para ti. de una manera que no corresponde y por eso tu vida no tiene sentido, no tiene rumbo, no tiene plenitud, porque te recuerdo. O sea, como que ese reprender con mucho cariño es básicamente un recordatorio constante de Dios. Estás hecho para el amor y en ese amor ser feliz. Exactamente. Entonces, la justicia radica en una capacidad de amar procurando el bien. Por supuesto. Y bien lo comentó. Dios por eso es justo. Claro. En esta dualidad de Dios como Padre y Juez, pues nos es revelada ciertamente a través de su Hijo Jesucristo como mediador y abogado que también es, ¿no? En esta experiencia de darnos cuenta de un Padre amoroso, cariñoso con nosotros, que nos corrige en su justicia por amor. Sí. Y en el amor. Y con amor. Así es. Entonces todo pacientemente, todo lo que integre el amor, ¿no? Así es. El equilibrio de vivir con santo temor de Dios, tomando en cuenta que Dios es Padre que nos cuida, pero también es un juez que nos corrige con amor, pues ¿cuál sería entonces consciente de que estoy invitado a hacer esto, pero también consciente que en mi libertad a veces me puedo desviar por el camino, de experiencia de vivir en un santo temor de Dios, que no es miedo, sino más bien respeto. Sí. Reconociendo quién es Él y quién soy yo. Claro, yo creo que ahí es muy justo hacer como esa precisión, porque si una idea de lo que es real está difusa, lo que nos hace entender que creer pasa a través de una comprensión humana, y cuando hay condiciones humanas no integradas, se distorsiona lo que es real. Es decir, eso que es Dios, por decirlo, para comprenderlo, está mediatizado a través de una experiencia humana. Por eso la fe pasa a través de lo humano. También es una experiencia humana. Y conocer quién es Dios es echarnos un clavado, una mirada penetrante sobre nuestra propia historia. Porque para creerle a ese Dios que es amor, es que yo tuve que haber integrado experiencias dolorosas. Si yo fui abandonado, si una persona fue olvidada, si una persona fue profundamente herida, ¿cómo va a creer en algo que objetivamente, en alguien que objetivamente es amoroso, en este caso como lo es Dios? Por eso la fe pasa a través de una experiencia humana, pero es real, no difusa. Y cuando lo difuso es lo que pervive en mi relación con Dios, yo sí puedo vivir un tanto esto que tú ya has mencionado. ¿Cómo entender
ese amor a Dios como reverencia y no como temor. El temor excluye de la relación, pero la reverencia, es decir, el deseo de no separarme de ti, el deseo de vivir en congruencia con el amor que tú me tienes, suscita en mí una correspondencia a la que le llamamos teológica o desde la espiritualidad, santo temor de Dios o el temor de Dios, que no es sino eso verdaderamente. Es como Él me ha dado tanto y como Él es un bienhechor recurrente a mi vida, suscita en mí una respuesta. Entonces, por eso la reverencia no es algo que tenemos que hacer a fuerzas, no es una coacción, no es una limitación del acto libre del ser humano, sino es la plenificación de su propia esencia, vivir en relación, ¿no? Esto que comenta es interesante porque todo refleja una disposición. En razón de la conciencia que tengo, hay una disposición de todo mi ser a la gracia. Por supuesto. Ahí es la obra es de Él, o sea, quiero estar en esta comunión de amor contigo para alcanzar esa vida plena y verdadera y abundante que solamente en ti está. Por supuesto. En ti confío, ¿no? Y Sí. obviamente en ese confiar es la disposición de la naturaleza a la gracia para que pues, actúe en correspondencia y en Claro. sintonía con eso. Qué Que se me interesante. hace muy providencial también, perdón, Tadeo, el día de ayer, en el acompañamiento a un laico, que también parte de mi servicio es el acompañamiento espiritual a laicos, pues caíamos en una pequeña conclusión. Llegó una persona muy determinada, muy firmemente determinada a decir, Padre, yo tengo como una desviación ontológica de mi relación con Dios, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, qué padre el lenguaje. Y dijo, pues que tú lo entiendes, padre, tú estudiaste filosofía, ¿no? A lo que voy es que cuando uno construye sobre su propio yo, lo que caíamos en la cuenta es esto, porque hablaba del ego sobre el cual se ha venido construyendo una experiencia de Dios, que la tiende a ser difusa cuando está centrada solamente en nuestro yo. ¿Cómo debe ser Dios? Exactamente, que responda un tanto a mis propias expectativas. Y caíamos en la cuenta de la necesidad del real, porque lo que conoce Dios no es una imagen de nosotros. Si nosotros a veces conocemos una imagen de Dios, Él conoce lo que es real, es decir, en el real, en el yo real, se tiene que integrar todo lo que es, porque el yo real no tiene pena de aparecer tal cual es, no necesita de una máscara, de un maquillaje. ¿Cuántas personas no han edificado con experiencias dolorosas, no sanadas, restauradas, una imagen de Dios? Exactamente. Entonces, a lo que voy muy concretamente, y lo decíamos ayer, es cómo el yo real, lo que yo soy, precisa conocer quién es. Y el conocer quién somos, Tadeo, precisa de un centro. El centro vital de una persona creyente es Jesucristo, es Dios. Es decir, cuando mi vida está desfasada de este centro, es decir, cuando construyo en el ideal, en el ego, me estoy alejando de lo que verdaderamente soy. Y la fe es eso verdaderamente, entender nuestra vida desde alguien, porque en ese alguien es donde tiene sentido pleno aquello que soy. Me hizo que recordara una dinámica que en los encuentros de retiro carismático se utiliza una imagen del círculo, ya sabe, yo estoy en el círculo, en el centro, Ajá. y la cruz simbolizando a Dios está fuera del círculo, o sea, de mi vida, ¿no? Pues no, ese es el panorama Exacto. ni el escenario deseado. Bueno, integro a Dios, entra en mi vida, Sí. yo estoy junto con Él, Claro. pero estamos en la vida juntos. Pero tampoco eso es lo más deseable, ¿no? Exacto. La idea es que Él esté en el centro de tu vida. Y nuestra vocación es estar alrededor girando de ese centro. Eso Así es la es. vida. Así Es un continuo ir a ese centro para recibir motivación, esperanza, gozo, sentido. O sea, es eso. Claro, Es una así. fuerza centrípeta. Nos parece, yo creo que en estos minutos ya hemos dado mucha luz acerca precisamente de la naturaleza de Dios, ser padre, ser juez, y lo vemos sobre todo en la disposición de la persona que consciente de esta realidad, de esta verdad, pues vive en sintonía con ello. Padre, hablemos ahora acerca de las características de esas espiritualidades, porque pareciera que cuando hablamos de espiritualidad todo tiene que ser positivo, bueno, constructivo para la persona, y lamentablemente no es así. Sobre todo en esta época de la posmodernidad, privan muchas espiritualidades que más De bien nueva era. son espiritualistas, Así ¿verdad? es. Que más que ayudar o abonar, vienen solamente a enfermar a la persona, sobre todo cuando usted dice, vienen con una carga, heridas, pues cuestiones que no han podido sanar.
Háblenos un poco acerca de las características de esas espiritualidades que vienen ciertamente a ser lastre, más Claro. que abonar en la salud de las personas. Sí, claro. Mire, para todos los que nos están aquí sintonizando y tienen como la amable atención de seguir este espacio tan privilegiado para la vida de nuestra iglesia, elenco un tanto el adagio, ¿no? de los antiguos latinos que hablaban sobre la virtud que está en el medio. La virtud en el medio está. Y hablar de espiritualidad es hablar de un dato central Ujú. en la vida de los creyentes, ¿verdad? Fe y espiritualidad, hablemoslo en un lenguaje muy asociativo, muy compenetrante, una sin la otra no se entiende, ¿va? Claro. Y a lo que voy muy concretamente es que cualquier extremo es muy malo, porque la virtud está en el centro. Ujú. Y cuando un ser creyente tiene el hábito de cultivar su relación con Dios, procurará vivir en ese centro siempre. Sí. Caer en un extremo es muy negativo, de ahí los ismos famosos, espiritualismos, ¿no? A diferencia de una sana espiritualidad, que es creo lo fundamental. Ujú. ¿Por qué pienso yo que es muy, muy necesario como que precisarlo? Porque se ha caído en muchos extremos. Si ya decimos que nuestra vocación es una respuesta a la iniciativa divina, Ujú. es decir, si Dios cuando ama, llama, la vida es un llamado. El hombre, cuando se deja amar, responde, es decir, cuando alimenta esa certeza de que yo aquí no estoy ocupando un lugar más en este bello mundo, sino que mi vida tiene un fin para el cual fui creado. Ya entiendo lo que soy, criatura y muy amada. Cuando olvidamos, por decirlo, por ciertas experiencias, esto que es fundante, que da sentido a todo, caeremos en el extremo de decir que la espiritualidad para muchos, lo digo entre comillas, pudiera servir más que para una búsqueda de aquel que es creador, una búsqueda de nuestro propio yo. Y pensemos en expresiones muy contemporáneas, un tanto alimentadas, alentadas por movimientos de nueva era, donde la espiritualidad está centrada más en el yo. Sí. En el yo me estoy buscando a mí. Yo no soy entonces aquel que es imagen y semejanza de lo divino, sino me estoy buscando yo a través de ciertas prácticas, a través de ciertas actividades, pero por un deseo muy imperante Ujú. de sentirme bien, de sanar, de integrar, de no dejar pasar ciertas cosas que me han sucedido en la vida por alto, sino afrontarlas. Pero creo que la gran clave es esto, que una espiritualidad, centradamente hablando en ella, es la experiencia con alguien, con una relación. De nada serviría buscarme a mí, porque eso lo pula una perfecta terapia psicológica, Sí. por decirlo, pero no en pro de decir que estoy buscando a la divinidad, buscarme a mí mismo. Una experiencia trascendente. Y ahí Sí. está lo inconsistente de esto, Ujú. por Oh, supuesto. correcto. Porque si yo no logro detectar cuáles son mis profundas necesidades, es que no solamente a Dios acudimos gente necesitada y enferma, por decirlo así, o cuando pecamos solamente sería una moneda de cambio muy de poco valor, sino es una experiencia más fundante, alguien que me ayude a entender que la condición humana sí experimenta fracturas, errores, caídas que se convierten a la luz de la gracia del perdón de Dios en experiencias de aprendizaje con las que reivindicamos el entender nuestro lugar en este mundo y en el plan amoroso de ese Padre que es creador, por supuesto. Entonces, a ver, ¿hasta qué punto lo que yo creo es parte de una inconsistencia de lo no sanado, que es un extremo al final de cuentas, o qué tanto me ayuda todo lo que yo vivo en relación con Dios a descubrir lo que yo soy? Un tanto con estas palabras, Tadeo. Conociendo a Dios, me conozco y me redescubro quién soy yo. Sí. Porque Dios no es una realidad externa, es interna. Ujú. Dios está más dentro de nosotros que nosotros mismos. Lo dijo San Agustín en su Agustín, proceso de exactamente. conversión. Sí, Interesantísimo. bellísimo. Sumamente interesante. Fíjese ahorita que le comenta a la luz de esto que nos acaba de aportar, ciertamente todas aquellas espiritualidades que enferman o que realmente no cumplen con el objetivo que podían esperarse, son aquellas que manifiestan de alguna manera una incapacidad para conectarnos genuinamente con Dios, si es que se menciona. Porque hay unas que ni siquiera Sí. por ahí pasa esa palabra, ¿no? Y lo otro es que de ello deriva una falta de autoconocimiento, porque si estamos
ciertamente venimos de Dios y hacia Dios vamos, ese es nuestro propósito, ese es nuestra fin, nuestra trascendencia. Ujú. Bueno, si no estoy consciente de esa realidad, pues obviamente viviré siempre vacío, hambriento y sediento de sentido de la vida porque lo he buscado donde no es, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo otro también, estas espiritualidades muchas veces son una oferta también de soluciones rápidas y express, ¿no? O Sí. sea, cuando realmente sabemos los creyentes que la experiencia de vivir la fe espiritual, la que Ujú. vivimos en la iglesia, es un proceso que lleva toda la vida. Por supuesto. Sin tocar, no profundizamos en la experiencia de la conversión. Por supuesto. Estamos en una conversión constante hasta el último momento que estemos en este mundo. Sí, yo lo digo que fe, conversión y santidad, el cristiano lo puede entender como escalones. Si escalonamos la vida espiritual, corremos el riesgo de entender que cuando ya llegamos a la cima de una aparente santidad, todo está resuelto en nuestra vida. Y los santos, si los analizamos como muy detenidamente su vida, son los que más conciencia clara tienen de no realidades alcanzadas, aunque su vida en Dios se experimente plena. Es decir, siempre hay un dejo de algo más, Así es. siempre hay una sed y hambre imperante del creador de la criatura respecto a su creador. Es decir, pecado, santidad y gracia se van entremezclando porque hasta el último suspiro de nuestra vida el ser humano está invitado a aseverar su abandono a Dios. Así. Y esa conciencia es lo que nos mantiene alertas también, ¿no? Porque Sí. de otra forma será una espiritualidad, pues sí, light. Ya estás en una zona de confort, ahí quédate. No, aquí nos hace conscientes de esta realidad y nos mantiene alerta para precisamente no olvidar a lo que estamos llamados a hacer. Exactamente, ¿Verdad? Qué interesante. exactamente, gracias. Algunas consecuencias de estas espiritualidades en los planos personal y físico de la persona, pues ya tendría que ver, más allá de lo trascendente que puede ser o no consciente la persona, es en la cuestión física, ¿no? Sí. Ansiedad, depresión, falta de sentido. Y eso es algo que muchas de las veces no se hacen responsables, esas espiritualidades que no son para nada cristianas y que, como ya vimos, pues tienen ese talón de Aquiles, voy a ponerlo así, de que no realmente atienden lo trascendente, sino Sí. solamente lo inmediato. Y muchas de las veces no por intereses del todo nobles, ¿no? Porque Claro. obedecen a veces a intereses comerciales, bueno, sin meterme más en esas aristas para no caer en algún problema ahí Ajá. con algunas personas. Bueno, la espiritualidad sana en creencias prácticas que brindan un verdadero apoyo a la persona. Dios sana, Por Dios su- restaura, Dios restablece. Por supuesto. Y es algo que creo que todos de alguna manera hay que reconocer. Todos estamos necesitados de esa salud que Ujú. solamente Él nos puede proveer. Sí. Porque de otra manera, no sernos conscientes de que estamos necesitados, no vamos entonces a emprender un camino de búsqueda hacia una solución. Qué bello lo que comentas, porque para mí presta como mucha lógica todo lo que hemos venido diciendo y pienso que tiene elementos muy necesarios a compartir esto último que has sacado como a la luz, hecho evidente con la pregunta o con el comentario, Tadeo. Nosotros afirmamos que Dios es amor. Todo católico, todo creyente dice que Dios es amor, pero cómo esa experiencia amorosa realmente configura nuestra vida. Si Dios es amor, el perdón brotará, la relación interpersonal mejorará, la búsqueda de solución a problemas sociales permeará el corazón de todos los que nos sentimos amados. Porque en Dios su amor, ¿qué es para nosotros sus hijos? Es una preocupación activa. Así O es. sea, no es una idea. Bueno, fuera decir que llamamos y todo se resuelva pensándolo, sabiéndolo, sino bajándolo al plano muy mistagógico, Compromete. práctico, ¿no? Así es, Así, muy compromete. práctico, ¿no? Y yo creo que eso es también lo que vamos entendiendo nosotros. Es una preocupación activa por la vida del otro, interpersonalmente hablando. Esto lo dejo así como preámbulo Sí, sí, porque quisiera compartir lo siguiente. Hoy celebramos en este día 17 de enero la memoria de San Antonio Abad. San Antonio Abad era un hombre acaudalado. Queda a una edad temprana huérfano junto con su hermana de padres. San Antonio Abad vende todo lo que poseía, más bien lo reparte y vende ciertas propiedades para asegurar el futuro de su hermana, a la que no dejó jamás desamparada. Su hermana menor,
a la que cuidó después de la muerte de sus padres. Antonio Abad fue y es reconocido como el padre del monaquismo. Él va al templo y escucha un texto bíblico fundamental para su proceso de conversión y de entender su relación como criatura con el Creador o de hijo con el Padre, que es Dios. Si quieres ser feliz, así las palabras del Evangelio, ve y vende todo lo que tienes. Si quieres la salvación, la felicidad radicada en la vida eterna, ve y vende todo cuanto tienes. Lo discierne, llega a la conclusión de que era necesario despojarse. No hay amor que no pase por un despojo, que no solamente es material. ¿Cuántas cosas vamos cargando como odios, resentimientos, cosas que nos enferman, incompatibles con la fe? Aunque comulgamos y celebramos la Eucaristía y participamos en la vida de la iglesia, ¿cuántas cosas venimos cargando? Para no perdernos, muy concretamente, como padre del monaquismo, él abre toda una tradición en la vida de la iglesia primitiva, desde el siglo III. Es un tesoro en la vida de la iglesia, la espiritualidad de los monjes que atesoraron grandes personalidades. Yo quisiera hablar un tanto porque mi tesis en la Universidad Pontificia en Roma, Universidad Salesiana, fue sobre la crisis en la vida sacerdotal y en la vida creyente. Pues yo tomo la tradición, curiosamente, de los padres del desierto, que son posteriores a San Antonio Abad, por allá en el siglo IV. Los padres del desierto o del Asia Menor son aquellos que afirmaron un doble principio para entender la salvación de Jesucristo, diciendo que todo aquello que no se identifica, se reconoce, no se sana. No se sana lo que no es asumido. Lo asumido, lo reconocido, lo puesto delante de mí es lo que Dios sana, lo que Dios puede sanar, lo que Él salva. Y se me hace muy bello como principio de salvación, principio soteriológico, para entender lo siguiente, que si hay una parte o zona, por decirlo en nosotros, que no está abierta a esta certeza de la redención de Jesucristo, la inconsistencia se hará más que evidente. El autor que yo tomo se llama Evagrio Póntico, que es un monje del desierto. Él vivió en el desierto de Egipto a través de una crisis afectiva, es decir, algo que afectó humanamente su vida, su relación con las personas, una crisis afectiva. Le motivó a buscar más sinceramente a Dios y por guía e instrucción de una madre espiritual, Melania la Grande, una romana que se fue a vivir a Jerusalén, Evagrio Póntico se va al desierto para encontrar solución a su afección, humanamente hablando, entendiendo que en el ser humano hay muchos movimientos internos que movilizan lo que llamamos pecados. Él fue uno de los primeros que hace la lista preliminar de lo que posteriormente la iglesia reconocerá como pecados capitales, que los conocemos cuáles son los pecados capitales. Pero él decía, Evagrio Póntico, este monje de Egipto, que cuando la crisis, la tentación, por ejemplo, en el aspecto de la lujuria, aparece, no es huir poniéndote a rezar, sino él dijo, para que nosotros sanemos, porque los pecados son afecciones al alma, pero también un resentimiento que es crónico tiene científicamente comprobado repercusiones en la salud física. Claro. Por supuesto, se ha dicho que hay ciertas enfermedades que pueden ser motivadas por ciertas actividades no resueltas afectivamente hablando. Gente que tuvieron experiencias traumáticas, de resentimientos, de odio, etc. Él decía, Evagrio Póntico, que al enemigo, es decir, a ese espíritu de la maldad que me sugiere actos concretos, no hay que huirlo yéndonos al refugio de una celda para orar y ponernos en penitencia. La penitencia y la oración van en función de esto que me resulta determinante, de conocer las causas. ¿Por qué? Porque yo, para conocer al enemigo, tengo que definir dónde empezó. Para que él se debilite, lo tengo que conocer, porque la única manera eficaz será el combate espiritual. Yo combato a mi enemigo conociéndolo, porque es la única manera de dejarlo desarmado.
y ni la lujuria, ni la ira, ni la vanidad y todos los demás pecados capitales se convertirán en motores de acciones muy concretas en la vida de nosotros si conocemos cuál es, perdón, el origen de esos espíritus de la maldad. Y es muy bello, porque si tú te das cuenta, Tadeo, es la unión de lo que muy posteriormente surge como ciencia psicológica. Sí. Es decir, la capacidad de ser introspectivo, de discernir mis movimientos interiores, su origen, su causa. Por eso, él asocia mucho la espiritualidad como la psicología, perdón, como una actividad espiritual, como si dijéramos es la misma cosa. Correcto. Por eso, esas personas, y mucho la tradición monástica es gente muy saludable, porque afronta sus grandes inconsistencias llegando a las causas. Muy interesante. Y la virtud nace así, la santidad es eso. Wow, no, pues gracias por la aportación. Ya hasta tuvimos un momento de un poquito de su tesis compartida. Un excursus. Muchas gracias. Ciertamente, hablando de esto de la espiritualidad sana en creencias y prácticas, pues algunos de los beneficios son ciertamente el encontrar significado en el amor, paz y en la conexión con Dios como fuente de esas experiencias en el mundo. El sentir y procesar emociones de forma saludable. Ya decíamos por ahí, las emociones no es algo que yo a voluntad pueda decir, no quiero sentir, sí quiero sentir. Las emociones son, pero qué importante es procesarlas en razón de su presencia para que sean de alguna manera una experiencia saludable, claro, y no en detrimento de nuestra propia persona. La integración de la vida personal y de la fe, aceptando las imperfecciones, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Sí. Porque si vamos con la falsa presunción, yo soy perfecto, yo soy santo, pues eso es un orgullo, y el orgullo dentro de los pecados capitales es el más difícil de detectar, claro, porque el que lo padece no está consciente de que es orgulloso, ¿verdad? Los demás sí lo perciben, pero uno no. Que es una distorsión del yo por vivir en el ego, en la parte desconectada del real, pero fíjate, Tadeo, la repercusión a la imagen de Dios. Sí. Lo que yo soy, lo proyecto a ese Dios que va a ser implacable con el mal de los otros, sí, porque yo soy el que tengo ya acreditada como checklist las virtudes. Es decir, o sea, es que es tan bello poder explorar lo que realmente somos, entendiéndonos desde el real, porque nosotros nos podemos dar cuenta, especialmente quienes nos están sintonizando, tu fe, ¿cómo la vives? La fe es una forma muy concreta de vida. Y en nuestra vida se hace evidente nuestra relación con el principio divino, con Dios. Por eso la fe es generadora de la unificación de la vida. La verdadera fe, Tadeo, es aquella que unifica al ser. Y esta fe vivida con esta conciencia no solamente es un proceso sanador de la persona, sino que lo abre la vida en razón de compartirla así con los demás. Y en ese compartir no está considerada la experiencia de juzgar a los demás como ser nosotros perfectos y los demás no, o esperar que la justicia de Dios en su venganza sea para aquellos que se portan mal y no como para con uno que busca siempre estar en bien, sino la idea es compartir este camino de fe. Exactamente. Entonces es entender que no el malo tiene que pagar solamente, ni que al bueno le va a ir siempre bien, sino entender eso que Jesucristo lo viene a traer como una concreción de su propia vida y ministerio. Es un Dios que incluso quiere que aquel que aparentemente tiene una vida condenada por el pecado, reivindique entendiendo que es hijo. Así lo hace Jesús. Hace fila en el Jordán con los pecadores. Iban los que necesitaban convertirse para preparar el nacimiento del Mesías. Jesús era como ponerse la soga al cuello, porque iba a ser evidente algo que no es, pero lo hace por solidaridad. Es decir, la justicia en Dios manifestada en la persona de Jesucristo es la integración del malo al corazón amoroso de Dios. Tan claro como lo dice el maestro, ¿no? En razón de que Él ha venido por los pecadores y no por los justos. Así es. Los justos no necesitan salvación, los que necesitan son los que están desviados o perdidos en este camino que lleva a la gracia, ¿no? Entonces, digo, no sé qué tan más claro nos puede quedar. ¿Por quién ha venido? Pues por los pecadores, porque ahí está el mérito de reconocer la gracia de la misericordia de Dios. Como decía San Pablo, y de ellos yo soy el primero, ¿no? Así es. No, y qué alivio, ¿eh? Sí. Qué buen, no sé cómo, bocanada de honestidad y sinceridad, así reconocerlo, ¿no? Sí. Porque también evitar la presunción de decirlo como de una manera muy libre, ¿no? Con la conciencia de lo que soy, y eso me hace libre. Ser consciente de lo que soy me da libertad. Sí. Saber por dónde vamos a caminar. Padre, mira, hay otro punto aquí que lo comentábamos antes de iniciar la grabación,
que tiene que ver con el proceso sanador del perdón, porque de alguna manera toda esta gracia que de Dios recibimos como nuestro Padre que nos cuida, que nos corrige en el amor por medio de su rol de también ser juez, pues entra la experiencia del perdón como un proceso sanador. Vamos a dar unas pequeñas intervenciones solamente para dejar así como un poquito ahí picada Claro. al público, ¿no? Y en una siguiente emisión poder profundizar más a detalle, pues todo esto, ¿no? El proceso sanador del perdón, un acto de amor propio, fundamental para liberar de rencores, mejorando la salud mental. Pareciera que el perdón solamente implica al que te ha hecho algo, tú lo perdonas, ya lo liberas de la sensación de sentirse el culpable por algo malo que hizo. También está la experiencia que libera al que Sí, perdona, ¿no? por Al que otorga el supuesto. perdón, ¿verdad? Ujú. Entonces, con ello soltando cargas emocionales, se avanza hacia la paz interior, las relaciones más sanas, nos libera del pasado y nos da una claridad para el futuro. ¿Qué Ujú. más pudiéramos Sí, aportar en ese sentido? Los efectos que tiene el proceso sanador. claro, sí, cosas como muy esenciales que quedan así como precisadas para ser más adelante abordadas, ¿no? Y me Ujú. encanta porque pienso en el imperativo que pone Jesucristo, ¿no? Como la vara, decimos, ¿no? La vara alta. 70 veces 7. Es decir, el perdón es un gran desafío a las relaciones interpersonales, pero también en la fe. Para una persona creyente, para un ser humano, las experiencias dolorosas, las rupturas están más que presentes, porque no somos ángeles, porque la condición humana en esto nos desafía, pero no podemos quedarnos en ello. ¿Por qué Jesús insiste en que el perdón hay que darlo 70 veces 7? Lo que nos hace pensar que para un creyente se convierte en una forma de vida, en un estilo muy concreto. Es decir, no es agoté las 70 veces 7 y ya jamás volveré a perdonar, porque tampoco lo hacemos, el perdón, como un acto coercitivo. No me presionan a darlo. Tú has dicho algo muy interesante porque el perdón tiene una dinámica muy personal que se tiene que convertir en un desglose procesual, en un proceso que tenemos que vivir reconociendo todo lo que está inmerso en medio de una herida, pensamientos y sentimientos, emociones, ¿va? Entonces, el perdón para nosotros es muy fácil recibirlo. Basta irnos a confesar con un sacerdote. Recibí perdón, se reincorpora, se restablece un lazo, una relación. Pero cuando yo estoy en el dilema de otorgarlo, porque puedo justificar a través de mi herida, mi dolor, el no condescender hacia el perdón. Es decir, Así es, es muy desafiante. por ¿Qué supuesto. es, qué no es? Sería muy bueno para el próximo segmento, pues abordarlo. Claro que sí. Algo que también ilumina mucho en esta experiencia del perdón es que olvidar no es justificar, porque pareciera que olvidando, hago de cuenta que no sucedió. Sí sucedió y es parte Sí, ya de tu historia pasada, porque sí, es algo que ya pasó, puede ser que haya sucedido ayer o haya pasado hace 30 años. No es olvidarlo, porque aprendemos de eso que hemos vivido, por ¿no? supuesto. Y justificarlo sería no reconocer que lo que sucedió es algo que ciertamente me dañó, ya sea en palabra o en la obra que alguien haya hecho con uno, ¿no? No es excusar pues la acción del otro. Claro. Libera más que al que perdona, ya lo comentábamos ahorita. Como camino y no como evento, el perdón es un proceso para la recuperación que en ocasiones puede ser largo y difícil. Por eso decíamos que es un desafío también Sí, en la cuestión de es la fe, un gran desafío. ¿verdad? Pero bueno, la cuestión también aquí es reconocer que el primero que aplica hacia sí mismo esto de perdonar siempre, pues es Dios, ¿no? Así lo es. Jesús nos dio este referente de números, ¿no? Pero Sí, realmente, ¿a quién cabe en su mente llevar la cuenta de cuántas así veces es. perdona? Creo que perdonaremos contabilizando 10 veces el perdón. Ya para la 11ª, ¿cuántas veces llevamos? Pues no sabemos. O sea, nos cae el 20 que es perdonar Así lo siempre. es, así Ya es. para ir cerrando, padre, este espacio, solamente recordar un poco acerca de los procesos de sanador del perdón, que básicamente son 6 pasos. Muy brevemente los enuncio, usted me los complementa. ¿Qué Ok, le parece? perfecto, claro El que sí. primer paso para perdonar es reconocer el daño aceptando que se fue herido sin magnificar. Ujú. Indudablemente hay un efecto que se tiene que reconocer. Cuando yo soy capaz de decir, me siento herido, me siento rabioso por esto que alguien hizo. Eso es un primer paso muy genuino, muy auténtico que nos va adentrando en este desafiante camino. Perfecto. Paso número 2, elegir consciente el perdonar para liberarse del resentimiento. Decir, yo ya no quiero esto. Yo que acompaño procesos de perdón, de reconciliación, para mí es muy
fuerte y lo pudiera hasta decir grave cuando una persona después de 30, 40 años dice, Padre, yo ya no quiero vivir así. Eso es elegir. Ujú. Y ya supuso la sanación, no hay que caminar, pero hacer un acto electivo significa que te vas a crear mejores condiciones de vida. Por supuesto, así es. Ujú. Paso número 3, aceptar las emociones transitándolas. Claro, o sea, no podemos negar lo que sentimos. El principio, así muy terapéutico, pudiéramos decir, es yo no soy responsable de lo que siento, pero sí soy responsable de lo que voy a hacer con lo que siento. Transitar es no negar lo que sentimos, pero sí tener una responsabilidad respecto a cómo gestionar lo que sentimos. Ujú. Por ahí la sanación va a ir apareciendo. Por supuesto, claro que sí. Luego tenemos el paso número 4, que es buscar perspectiva intentando comprender al agresor para empatizar y quitarle poder Sí. que aparentemente tiene sobre nosotros porque no lo hemos perdonado. Sí, tú ya dijiste algo muy sensato, muy interesante, porque cuando ya el ser humano es capaz de velar por un bien hacia sí mismo, se va a garantizar un bienestar. Va a ser capaz de decir, yo aquí me empiezo a poner en la perspectiva de que mejores condiciones se pueden dar. Yo voy a comprender lo que me hicieron, lo que sucedió, no para justificar. Tú lo decías ahorita, no es este paso justificar y es como si nos pusiéramos de nuevo en la perspectiva de arróllame otra vez, ¿verdad? Te Así comprendo para que lo vuelvas a hacer, es correcto. sino para intentar ejercer una responsabilidad de la otra parte, pero justa. No es quizá el lobo feroz del cuento de la Caperucita, sino es una persona también rota. Así. Pero entender lo roto, herido, no significa justificar. Por supuesto. Y hasta este paso pareciera, y así es, que todo está referido en la relación con el otro, que es cuál es la actitud para con él. Quinto paso, perdonarse a uno mismo, el autoperdón. Sí, creo que esto es también muy interesante. Cuando uno ya va siendo capaz de gestionar sus propias emociones, siendo capaz de decir que durante mucho tiempo almacenó algo que tuvo que no haber almacenado, pero no tenía conocimientos, habilidades. Creo que empieza a emerger una imagen muy real de lo que se es. Entonces, por eso ya el perdón se empieza a ver como un regalo hacia sí mismo. No es hacia la otra persona. Lo decíamos al principio. El perdón es un regalo que quien lo trabaja se lo va a dar a sí mismo. Es Lo otro curioso. es reconciliación. Es correcto, sí. De hecho, en ese sentido pareciera, sí tiene que ser explícito, tengo que ir y básicamente manifestar que yo me he perdonado, ¿no? A veces es la misma conciencia que uno asume de decir, pues me perdono, ¿no? Sí. Por haberme permitido experimentar esto que no lo deseaba, Sí. sinceramente. Sexto paso, buscar apoyo hablando con alguien de confianza. Sí, y ahora es muy común ya hablar de Grupos de ciertos apoyo. grupos de apoyo, de relaciones, ¿no? Interpersonales maduras de apoyo. Porque creo que indudablemente el no perdonar trae consecuencias muy notables a lo que somos, a lo que es la persona. No fluyen 3 aspectos esenciales. La seguridad personal, porque sentirme herido modifica lo que yo soy, la manera de verme, pero también mi sociabilidad porque desconfío de los otros y tengo miedo que me lo vuelvan a hacer. Y una repercusión muy profunda es el sentido de la vida. Otra es decir, no trabajar el perdón nubla la perspectiva sobre un mejor porvenir. Por supuesto, claro que sí. Pues bien, amigos, pues como pueden dar cuenta en esta emisión de Compartiendo Fe, hemos abordado este tema tan interesante, hemos hecho en 3 apartados, tratando de ajustar lo más que se pueda para aprovechar el tiempo, hablar de la dualidad de Dios como un Dios Padre, cariñoso, amoroso, que también es juez, que en su amor nos corrige por amor, tomando en cuenta lo que estamos invitados a hacer. Y en ello, pues vivir una fe o una espiritualidad en la fe que sea congruente precisamente con esta autoconciencia de lo que somos y lo que estamos invitados a hacer en trascendencia y reconocer que una de las gracias que tenemos en esta experiencia espiritual de la fe en Dios Padre y Juez es reconocernos perdonados por Él siempre. Y obviamente el compromiso de que así como hemos recibido, así también estamos invitados a replicarlo también.
con los demás. Padre Fidel, pues agradecerle su tiempo. Gracias por estar con Zapita, nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. Fue un gusto y un placer compartir este espacio y poner a trabajar las neuronas y el corazón también. Va. Gracias, muy amable. Gracias. A ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Los esperamos en una siguiente emisión de Compartiendo Fe. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza.